Amén. Y compartir con ustedes este día. Así es. Hoy, gracias al Señor, nos hemos podido reunir junto a más de 400 congregaciones en Chile, Imagínense, tremendo. en oración, en clamor a nuestro Señor, en favor de nuestra familia perseguida, que sufre persecución. Amén. Amén. Quisiéramos comenzar orando junto a ustedes. Sabemos que estamos en la presencia del Señor, pero quisiéramos orar en comunión con ustedes también para abrir este tiempo de la palabra. Amén. Amén. Señor, te damos muchas gracias por Señor. este día, Señor, que tú creaste para poder exaltar tu nombre, Señor, a través de la unidad de la iglesia, en oración y en intercesión en distintas naciones, Señor. Amén. Te damos Amén. gracias porque sabemos que tú tienes un plan y un propósito, no solamente para hoy, sino de aquí en adelante, Señor. Vas a seguir haciendo tu obra a través de tu iglesia, Señor. Amén. Y queremos en esta hora bendecir tu nombre, exaltar tu nombre, pedirte, Espíritu Santo, que seas tú guiando esta palabra, que seas tú trayendo a nuestra memoria lo que nos hablaste para hoy. Amén. Y que abras los cielos para hablar lo que tú quieras añadir, Señor. Siéntete con total libertad, porque esta palabra es tuya, Señor, y que se cumpla el efecto, Señor, que tú quieres provocar en el corazón de cada hermano y de cada hermana. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, oramos para que se puedan conectar todos los hermanos a quienes tú has convocado para recibir esta palabra, Señor. Amén. Y aunque no pudieran conectarse por las redes sociales, Señor, que a través de tu Espíritu ellos puedan depositar en sus corazones la palabra que tú estás enviando desde los cielos, Señor. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Estamos muy contentos de poder compartir esta palabra, que sabemos que es una palabra para este tiempo, ¿cierto? Así Que el es. Señor nos permite compartirla con usted a través de estos medios, ¿cierto? Y sobre todo de nuestra familia perseguida, ¿cierto? Porque somos toda una sola iglesia. Así que, para comenzar, vamos a compartirles dos palabras que el Señor puso en el corazón antes de comenzar con la palabra que se va a entregar. La primera palabra, le queremos pedir que usted busque en su Biblia, ¿cierto? Busque en la Biblia que tiene en su celular, que tiene la Biblia, ¿cierto?, en papel, y tome sus apuntes, ¿cierto?, para que la palabra quede guardada, ¿cierto?, para que la palabra sea recibida. Amén. La primera palabra está en Colosenses 1:24, en donde el Señor dice a través de Pablo, ¿cierto? Ahora me alegro de mis sufrimientos, dice, por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Pues aquí Pablo nos habla de que a través de las aflicciones que él sufrió, ¿cierto?, él también sabía que estaba haciendo parte en el cuerpo de Cristo, edificando a la iglesia. Otra palabra muy importante que queremos compartir con ustedes está en Efesios 4:4. Dice, dice, hay un solo cuerpo, dice, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, el Señor está convocando a la iglesia, ¿cierto?, con el propósito de llevar la unidad al cuerpo de Cristo, de aprender también a orar con nuestros hermanos perseguidos, ¿cierto? Y también orar por ellos, para que el Señor los fortalezca, ¿cierto?, y sea renovada su fuerza y su fe. Amén. Entonces, vamos a comenzar también dando testimonio de Pablo, Amén. como perseguidor, primero, ¿cierto?, de los cristianos. Amén. Amén. Hermanos, el nombre de esta palabra es Aprendiendo de nuestra familia perseguida. Amén. Ese es el nombre porque es muy sencillo. Porque cuando preguntamos al Señor qué teníamos que hablar, Él dijo, tienen que aprender de la familia en la fe, de la iglesia, de la parte de la iglesia, de la parte del cuerpo de Cristo que sufre persecución. Amén. Así que hoy día les pedimos que abramos el corazón para poder recibir la enseñanza que el Señor nos quiere dar a través de nuestros hermanos. Amén. En 1 Corintios 11:1,
el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ahí está la palabra que el Señor nos dio, para que nosotros podamos aprender de nuestra familia perseguida, así como ellos son imitadores de Cristo. También nosotros podamos imitarlos a ellos, ¿ya? Y esta palabra la dijo Pablo, fíjese, como decía César, de que Pablo, cuando era Saulo de Tarso, él perseguía a la iglesia, él asolaba a la iglesia. Dice la palabra que era tanto así como él asolaba a la iglesia, que él respiraba amenazas de muerte y contra los discípulos. O sea, imagínese cómo él tenía en la sangre esa confrontación al evangelio de Jesucristo, al evangelio del reino. Y cuando él cae del caballo, nosotros conocemos la historia, ¿cierto? El Señor se le aparece, él lo reconoce inmediatamente porque le dice: ¿quién eres tú, Señor? O sea, sabe que es el Señor. Y el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Él pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser perseguido. Y ahí nos dice que nosotros lo imitemos como él imita a Cristo. Amén. Entonces, nosotros hoy día vamos a hablar de cinco características que el Señor nos dijo que impartamos para aprender de nuestra familia perseguida. Amén. 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 La primera de ellas es la fe. La fe. Quizás, por lo menos para nosotros, quizás para ustedes también, lo primero que pensamos cuando pensamos en nuestros hermanos perseguidos es en la fe que ellos tienen. Y la palabra nos habla de qué es la fe, define la fe. En el libro de Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Amén. O sea, si nosotros nos fijamos, la fe no es algo volátil, no es algo efímero, es algo concreto porque se refiere a una certeza, a una palabra que el Señor nos da en un momento puntual de nuestra vida para que nosotros avancemos. Porque se ha fijado que hay gente que dice, gente cristiana: sí, yo tengo fe, yo creo en Dios, ¿cierto? Pero la verdad es que no viven como gente de fe. Porque es una fe temporal. Es temporal. Es por un momento. Claro, o es quizás la primera fe de creer que el Señor murió y resucitó por él, pero no es una fe de camino de fe, porque la palabra nos dice que el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Nos dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Entonces, nosotros tenemos que imitar la fe que ellos tienen en el sentido de saber exactamente cuál es la palabra que nos dijo a nosotros, para nuestra vida. Porque, por ejemplo, hay personas que sufren enfermedades y piensan que el Señor, porque la palabra nos dice que por sus heridas fuimos sanados, creen que esa palabra también es particular para su situación. Y la verdad es que no siempre es así, porque el Señor, en ciertas ocasiones, puede usar la enfermedad para extender su reino, ¿cierto? Para poder predicar su palabra. ¿Se ha fijado o ha pensado en esto de que toda esta situación del COVID, nosotros ciertamente oramos como congregación cuando se pide oración por alguien que está enfermo, pero también el Señor nos ha mostrado de que Él necesita pueblo suyo en los hospitales, que Él necesita gente ungida por Él, que pueda estar clamando desde estos lugares, en el hospital, en la clínica, donde esté, no solamente de afuera, que la presencia del Señor que está en ellos pueda manifestarse ahí, aunque quizás estén inconscientes, pero el Señor está haciendo una obra a través de nosotros. A través del Espíritu. Claro, a través de su pueblo. Entonces, nosotros tenemos que saber con claridad cuál es la palabra de fe que Él nos da para poder avanzar. Amén. Amén. Otro aspecto importante de la fe que nosotros necesitamos recibir, ¿cierto? Y ser impartido a través de nuestros hermanos perseguidos, tiene que ver básicamente con el contexto que se vive, que ellos viven también.
porque son situaciones bien extremas, ¿cierto? Nosotros hemos tenido la oportunidad estos días de ver testimonios, ¿cierto? A través del Ministerio Puertas Abiertas, que ellos son los que nos comparten estos testimonios. Pero en particular respecto de la fe, ellos viven circunstancias muy adversas, ¿cierto? Las más extremas que pueda vivir una persona. Pero yo quiero detenerme en un aspecto importante que tiene que ver con que cómo ellos ven al Señor, ¿cierto?, en estas cosas. Por ejemplo, un hermano que está en la cárcel, ¿cierto?, sabiendo que está en Cristo, él se puede ver en libertad. Por ejemplo, un padre que haya perdido su familia, ¿cierto?, puede ver que esa familia fue sembrada en Cristo, por causa de Cristo. Amén. Un hermano en Cristo que ve, por ejemplo, a una religión que también es extrema, que son los musulmanes. Este hermano puede ver la oportunidad de evangelizar a ese musulmán. Amén. Entonces, frente a distintas situaciones, nuestros hermanos, ¿cierto? Nuestros hermanos perseguidos nos enseñan de que siempre a través de la fe uno puede ver por los ojos del Señor la circunstancia, y ahí es donde cambia nuestra perspectiva. Amén. Amén. La fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, Amén. para que nosotros podamos crecer en fe, tenemos que pasar tiempos de intimidad con el Señor, Amén. pasar tiempos de oración. Quizás es bien básico lo que estamos hablando, hermanos, pero hasta para orar necesitamos fe. Entonces, si nosotros desatendemos la oración, por ejemplo, tenemos que ahí preguntarnos cómo están nuestros niveles de fe, porque en esos tiempos de oración, de adoración, de leer la palabra, el Señor nos va llenando de la fe, de esa certeza que nosotros necesitamos para poder avanzar en su reino. Aún que veamos las situaciones adversas o difíciles, porque de hecho, acuérdense que la definición de la fe es la certeza de lo que no se ve. O sea, nosotros hoy día en lo natural vamos a ver una situación totalmente distinta a la palabra que el Señor nos está dando. ¿Por qué? Porque es lo que no se ve con los ojos naturales, pero sí en nuestro espíritu nosotros lo vemos y sabemos que el Señor lo está haciendo y lo va a hacer. Amén. Amén. Así es. Podemos leer un ejemplo de la vida de Moisés. Vamos a revisar hoy día harto el libro de Hebreos. En Hebreos 11, del 24 al 26, dice lo siguiente: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, o sea, en aquello que no se ve, ¿cierto? Pero que él sí veía. Amén. 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 Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos procurar imitar la fe de nuestros hermanos que sufren persecución. Así es. Amén. Buscar cuál es esa certeza. Esa es la imitación de la fe. Buscar la certeza en el Señor para cada día, hasta en cosas tan sencillas de en qué voy a trabajar, qué voy a cocinar, las que son mamás, dueñas de casa, hasta en esas cosas, qué voy a hablar, a quién le voy a hablar, qué voy a orar. La pastora nos decía hace unas semanas atrás, le ha preguntado al Señor qué tiene que orar. Se fija que son cosas tan básicas, pero es un tiempo de tanta dependencia del Señor, y ahí nosotros encontramos la fe. Ahí Él nos dirige con esa certeza, con esa palabra, y nos dice, anda por aquí a esto, cocina esto, trabaja en esto, etcétera. Amén. 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 En Filipenses 3, del 12 al 14, Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, ¿cierto?, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo, Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice la palabra. Amén. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es andar en fe. Amén. Es ver lo que el Señor quiere que veamos. Y además es un tiempo en donde el Señor quiere que mantengamos nuestra vista adelante. Amén. Es lo que se ha estado también soltando como palabra. Sí, amén. ¿Se acuerdan que se ha estado hablando de no mirar atrás, de no enredarnos con las cosas del pasado, sino que de mantener los ojos puestos en el Señor? Amén. Ahí está la fe, ¿cierto? Esa era la primera característica que nosotros, que el Señor nos dio en realidad, que el Señor nos dio para poder imitar, que es la fe. Ahora vamos a pasar a la segunda característica, que es la firmeza. Amén. Amén. Nosotros sabemos, hoy día en todos los discipulados tuvimos un tiempo de oración, ¿cierto? Se han compartido videos. Y una de las cosas que nosotros vemos a través de los testimonios es la firmeza que nuestros hermanos tienen delante del enemigo, para mantenerse en pie delante del enemigo. Aunque parezca que estuvieran tan debilitados, ¿cierto?, delante del enemigo, pero ellos están firmes en la fe que profesan, ¿cierto? Y ellos saben que no pueden negar a Jesús. A pesar de las circunstancias extremas que ellos vivan, ellos saben que no pueden negar a Cristo. Amén. Porque Él es su certeza, ¿cierto?, de fe. Y nosotros nos podemos preguntar, pero ¿cómo podemos mantenernos firmes entonces delante del enemigo? Son situaciones tan grandes, tan extremas, que la verdad nos preguntamos cómo podemos hacerlo, ¿cierto? Amén. Pero ¿sabe cuál es la forma, hermano? Es mantenernos nosotros humillados delante del Señor. Esa es la manera de permanecer firmes delante del enemigo. Claro, porque no se refiere a una firmeza natural, Claro. ¿cierto? No se refiere a una firmeza, por decirlo de alguna manera, rígida o testaruda, Claro. sino que es esa firmeza que ante cualquier situación estemos parados en Cristo, parados sobre la roca, Amén. para que con esa naturaleza de inconmovibles, de firmes en el testimonio de Cristo. Hay una palabra que está en Amén. Pablo, ¿la quieres compartir? Sí. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis flaquezas, Amén. para que habite en mí la potencia de Cristo. Se ha estado hablando varios domingos atrás de que este es un tiempo de permanecer humillados delante del Señor. El pastor Fernando decía, es un tiempo de mantenernos de rodillas, ¿cierto? Todo el año pasado, si ustedes recuerdan, se habló de las vigilias. Nuestros pastores nos han estado inquietando con esto, de las vigilias, y hace harto tiempo, en realidad, varias prédicas se reitera la oración, permanecer humillados delante del Señor, buscando qué es lo que Él quiere para nuestras vidas este tiempo. Amén. Amén. Esa es la forma que nosotros tenemos para poder permanecer firmes. Seguimos con el mismo versículo de 2 de Corintios 12:10. Dice, por eso me regocijo en las debilidades, dice Pablo, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy firme. Amén. Amén. Amén, así es. Es tan importante, hermanos, esto de poder permanecer humillados delante del Señor, porque es ahí cuando Él nos muestra también cuando nosotros tenemos que pelear las batallas o cuando es Él quien pelea por nosotros. Porque a veces en nuestra naturaleza humana queremos nosotros resolver las cosas, ¿cierto? Claro. Y ciertamente hay cosas que las tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, temas de carácter, de hábitos. Se habló un día de mantener la casa ordenada, ¿cierto? Esas son cosas que claramente las tenemos que hacer nosotros. Disponernos para orar, ¿cierto? Claro. Disponernos para estar en la vigilia, ¿cierto? Para estar en los discipulados también. Así es, para crecer en el Claro. Señor, para leer la palabra. Pero hay otras batallas
que el Señor las pelea por nosotros. Y en esos tiempos, cuando estamos humillados delante de Él, nosotros sabemos que no tenemos que hacer nada, que tenemos solamente que dejar que Él nos defienda. Aunque esa defensa quizás a ojos humanos pareciera que no estamos siendo defendidos porque estamos siendo expuestos, como nuestros hermanos perseguidos, por ejemplo. Ellos van a la cárcel. Pareciera que el Señor nos los está defendiendo, a primera vista, a la vista humana. Pero la verdad es que el Señor sí se está glorificando a través de esas situaciones. Amén. Amén. Nosotros veíamos en la semana, no sé si alguno de ustedes pudo ver el video que se envió la semana anterior, que se decía que era una película o documental sobre nuestra familia perseguida. Pero son testimonios reales. Son testimonios reales, amén. Y había uno que era, bueno, la verdad es que todos eran impactantes, pero había un hermano en Rusia que estuvo preso 17 años. Y dice que cada día durante esos 17 años él se paraba al frente de su celda, de su prisión, y él adoraba al Señor. Todos los otros presos, que eran como 1500 presos, le tiraban cosas, les molestaba que él adorara. Y un día cuando lo iban a matar, él iba saliendo de su celda y ¿saben lo que pasó? Que todos los otros presos, que eran más de 1500, Imagínense. todos empezaron a entonar el cántico de adoración que él adoraba, que él cantaba durante esos 17 años. Y el Señor lo libró de la muerte. ¿Entiende? Entonces, como esa firmeza, porque para él claramente no era algo fácil recibir de parte de los otros presos, recibir vituperios, ciertas agresiones, de parte de los gendarmes también, pero él estaba firme en su fe. Amén. Y esa firmeza es lo que permite que el Señor pueda hacer su obra, hermano. Amén. Por eso nosotros tenemos que ser firmes en la fe, ser firmes en lo que creemos, en lo que hemos creído, en la palabra de fe que se nos enseñó, Así es. que el Señor nos dio, porque eso es lo que nos va a permitir que el Señor haga su obra. Si eso es lo importante, no lo que pueda pasarnos a nosotros, es que Él se glorifique a través de nosotros. Claro. A veces tenemos, cuando nosotros no vivimos esto directamente, tenemos ciertas impresiones de nuestros hermanos que son, yo creo que son equivocadas. Amén. Por ejemplo, que son los pobrecitos de allá que sufren persecución, o que son la parte débil del cuerpo de Cristo. Amén. Pero la verdad es que nosotros necesitamos aprender mucho de ellos, Sí. porque tenemos que alimentarnos de la porción que el Señor les da a ellos a través de los padecimientos que ellos tienen que vivir, a través de los testimonios que ellos nos dan. Entonces, parte del propósito de esta palabra es que el Señor venga a conectar, ¿cierto? A conectar el cuerpo de Cristo. Amén. Porque aunque estemos lejos de ellos, aunque la distancia sea muy grande, el Señor lo que quiere hacer ahora, quiere unir a la iglesia. Amén. Y quiere unirla, ¿cierto? Sabiendo que a través de Cristo somos uno. Amén. Y recordemos que somos un solo espíritu. Amén. Con ellos, ¿cierto? Tenemos el mismo espíritu. Entonces, el Señor dio a ellos una porción, una medida de fe, ¿cierto? Talentos, una visión del reino que nosotros también necesitamos, Amén. hermano. Amén. Por eso el Señor quiere que aprendamos de ellos, ¿cierto? Miren, respecto de la humillación, el libro de Santiago 3:10 nos dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Entonces, bueno, y hay mucha palabra en realidad que nos habla de permanecer humillados delante del Señor, ¿cierto? En la medida que nosotros permanecemos así buscándolo, preguntándole por dónde ir cada día, que nos muestre qué hacer, dependiendo de Él, Él nos va a exaltar. Aunque esa exaltación quizás no sea vista delante de los hombres, pero el Señor se va a encargar
de darnos la recompensa que Él considera Amén. que nosotros merecemos, porque el Señor no es deudor de nadie, el Señor no le debe nada a nadie. Entonces, por ejemplo, en el libro de Esther, ¿se acuerdan cuando a Mardoqueo lo querían matar? Estaba este hombre que era el ayudante, el primer ayudante del rey, que era Amán, y era súper malo. Y él tramó todo el tiempo cómo destruir a los judíos y tramó cómo destruir a Mardoqueo, pero resulta que al final le salió todo al revés. Para mí es uno de los libros de la Biblia donde se muestra más explícitamente cómo el Señor da vuelta a los planes del enemigo. A través de la humillación que había en Mardoqueo. Exacto, ¿Cierto? en Mardoqueo, en Esther, en todo el pueblo. ¿Se acuerdan que ellos ayunaron también? Sí, amén. Entonces, al final, lo que pasó es que el rey le ordenó a Amán que Amán tuviera que ir por las calles pregonando, predicando, que así se hace al hombre al que el Señor quiere honrar. Y tenía que hacerlo para Mardoqueo, siendo que él quería que se dijera eso de él mismo. Aquí quiero llegar con esto, que hay situaciones en las que el Señor nos va a exaltar, entre comillas, delante de los hombres, vamos a ser vistos delante de los hombres, para bien. Pero hay otras veces en que esa exaltación va a ser sin gloria delante de los hombres. Solamente va a ser algo entre el Señor y nosotros. Como pasó, por ejemplo, con Esteban. Cuando a Esteban lo mataron y lo apedrearon, bueno, ahí estaba Saulo también. Saulo dice la palabra que él consentía en su muerte, ¿cierto? Cuando era perseguidor. Claro, cuando era perseguidor. Y Esteban, a los ojos humanos, murió sin gloria, ¿cierto? Pero él estaba viendo la gloria del Señor al momento de morir. Entonces lo importante, hermanos, acá es que independiente de que si la exaltación que el Señor quiere darnos es algo privado solamente entre Él y nosotros o algo público, que todo sea para su gloria. Amén. Eso es lo que importa, ese es el foco. Que todo sea para su gloria. Y nuestros hermanos de la familia perseguida, eso lo tienen claro. Lo tienen claro, a ellos no les importa que los reconozcan, no les importa las cosas materiales, no, sino que solamente el reino de los cielos sea extendido, que la gloria del Señor sea vista, aunque eso signifique la muerte. Y realmente, hermano, el pueblo perseguido, ¿sabe qué? Se sigue multiplicando. Amén. Y esa es una prueba, ¿cierto?, de que el Señor realmente fortalece a través de la humillación. Porque si no hubiera sido así, el pueblo perseguido serían cada vez menos. Pero la verdad es que se sigue multiplicando. Amén. Los hermanos en China, ¿cierto?, en lugares que son muy difíciles de predicar el Evangelio, se siguen multiplicando la cantidad de hermanos. Y es por lo mismo, porque el Señor es el que los fortalece. Así es como cuando se habla del pueblo de Israel, dice que cuando estaban en Egipto, mientras más eran oprimidos, ¿cierto?, más se fortalecían, más se multiplicaban. Y ahí el faraón tuvo miedo. Tuvo miedo de hecho, claro. En ese documental que nosotros veíamos, se hablaba lo que dice César, de que, por ejemplo, en China, en un momento habían como 400.000 cristianos, y ellos se tomaron tan en serio la verdad de Cristo, que ellos empezaron a predicar, a pesar de todas las restricciones, y en el momento que se hizo el documental, que igual es un documental más o menos antiguo, del 2005 parece, habían ya más de 10 millones de cristianos en China. Imagínense, miren, si usted puede visualizar de que la oposición no es solamente de la creencia misma, ¿cierto? Porque en el fondo lo que el diablo quiere hacer acá es perseguir lo que uno cree, ¿cierto? En estos casos. Pero en lugares que son tan extremos, miren, hay oposición, bueno, de creencias, claramente, hay oposición política, hay oposición en la religión, en las culturas. En las culturas hay religiones que son muy antiguas, que también tienen su
su historia en las culturas, pero además hay realidades que son hostiles, ¿cierto? De guerra, ¿cierto? En donde no hay recursos para llevar la palabra. Pero mire, con todas esas carencias, naturales, el Señor, a través de su espíritu, viene a fortalecer en el mismo espíritu de los hermanos la causa de Cristo, y a través de eso les basta para poder multiplicarse ellos, ¿cierto? Crecer, que la población, que el pueblo de Dios crezca. ¿Mm? Amén. Entonces ya hemos visto dos características, hermanos, la fe y la firmeza. Ahora vamos a ver la tercera, para que usted lo pueda ir anotando. Es una visión del reino de los cielos. ¿Se acuerdan cuando la pastora Pamela decía, esta gente de reino? Así son nuestros hermanos perseguidos, son gente de reino. Tienen una visión que nosotros necesitamos, hermanos, que el Señor ponga en nuestras vidas. La necesitamos para estos tiempos, para los tiempos que vienen, hermanos. Así que absorbamos esta visión. Miren, las circunstancias siempre las podemos ver de dos formas. O de una forma terrenal o de una forma celestial. No hay más, no hay término medio. O lo vemos humanamente con nuestros ojos o lo vemos con los ojos del Señor de una forma celestial. Y nuestros hermanos perseguidos tienen esa forma celestial de ver las cosas. No se quedan en lo terrenal, no se quedan en las carencias, lo que decía César, no se quedan imagínense, hermanos en Siria, por ejemplo, que en cualquier minuto puede recibir una bomba en su casa, cuando duermen, escuchan balazos, ¿se fija o no? Pero ellos no atienden eso, ellos atienden el llamado que el Señor les dio para estar en ese lugar, ¿cierto? Lo que hablábamos delante, cómo nosotros vemos una situación de enfermedad, por ejemplo. ¿Es realmente que el Señor quiere glorificarse a través de esa situación de enfermedad? ¿O la vemos como un estorbo, como un ataque del diablo casi, como un obstáculo para nuestro camino, para nuestro crecimiento? El Señor necesita gente suya en distintas situaciones, hermanos. Si hay papás cristianos que tienen hijos enfermos, hijos con síndrome de Down, por ejemplo, el Señor también necesita que su pueblo dé testimonio de eso. Porque nosotros, hermanos, somos distintos a la gente del mundo. Nosotros tenemos que entender que no somos igual a ellos. Lo fuimos, pero no lo somos por la gracia del Señor. Amén. Nosotros siempre vamos a ser diferentes porque tenemos a un Dios que es poderoso, que es todopoderoso. Amén. Y que nos permite ver las situaciones de una manera distinta. Las mismas situaciones. Hoy día con esto del COVID, algunos están pasándolo súper mal. Pero a nosotros el Señor nos permite ver lo que está haciendo su obra. Yo he escuchado gente cristiana que dice, pucha, esperemos que esto pase rápido, que el COVID pase, que ya podamos hacer nuestra vida normal, ir a la iglesia. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros, esto es algo muy personal, pero yo veo que en este modo COVID, digamos, de internet, de redes sociales, hemos podido alcanzar a mucha más gente que la gente que alcanzábamos cuando estábamos viviendo en modo presencial. De hecho, los mismos discipulados han sido más provechosos. Exacto. Han sido más dirigidos. El tiempo del discipulado se ha podido aprovechar más. Entonces, claro, los cursos. Los mismos cursos. Están llegando a más gente. Se han multiplicado los cursos. Exacto. Entonces, uno ve un fruto, producto de todas estas situaciones, pero en el Señor siempre hay un fruto abundante. Amén. Aunque uno vea que en el mundo estén sucediendo situaciones que son críticas, que son difíciles. La verdad es que, claro, uno tampoco la idea es desatenderlas, porque tenemos nuestras emociones, tenemos nuestros pensamientos, tenemos que ser contención como iglesia. Si no significa que no significa el estar en Cristo que en el fondo nos desentendamos de esto. Claro.
pero ciertamente que nuestros ojos tienen que estar puestos en Él, en Jesús. Entonces, a través de esa mirada, de ese enfoque, de esa dirección, vamos a sobrellevar todo esto. No solamente vamos a sobrellevar eso, sino que vamos a ver un fruto. Y la palabra habla del fruto de la afección del alma. Amén. Entonces, Amén. eso es muy importante. ¿Sabes que me estaba acordando de una de nuestras hijas, la más chiquitita? Aprendió a andar en patines hace poco. Y se caía, la Valerita, se caía a cada rato. Entonces yo le decía, hija, te vas a caer. No te preocupes porque te vas a caer. Lo importante es que tú sepas caer, que sepas cómo vas a caer. Hoy sí. Entonces, es tan interesante, hermanos, la visión que tiene nuestra familia de la fe, de que ellos saben que las cosas van a pasar. Va a haber persecución. El Señor dijo que el discípulo no es mayor que su maestro, ¿cierto? Que si a él lo rechazaron, a nosotros también nos van a rechazar. Y las cosas van a pasar, pero el tema es cómo las pasamos, hermanos. ¿Dónde tenemos los ojos mientras pasamos esas situaciones? ¿Dónde está nuestra visión? Exacto. Cuando pasamos las situaciones difíciles. Así es. Miren, vamos a leer un versículo de Génesis. Génesis 45, del 4 al 5. Dice, por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Porque aquí es donde José sabe dónde tiene su mirada. Dice, fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Miren, tremenda visión de José, Amén. que en él no se depositó el rencor ni el resentimiento. Todo lo contrario, él les habla a su hermano para que no asuman una carga de culpa. Amén. Y más aún, les hace ver cómo el Señor al mismo le ha mostrado su propósito Amén. para el tiempo en donde se reencontraron. Entonces, eso es lo que el Señor quiere hacer ahora, para que podamos ver todas las cosas en el Señor. Amén. Yo me estaba acordando en el tiempo de adoración, el Señor me traía este pasaje de Pedro y Juan, cuando fueron tomados presos y los maltrataron en la cárcel. Y dice que ellos después salieron gozosos, hermanos, gozosos. Dice, por haber sido tenidos dignos de sufrir afrenta a causa del nombre de Jesús. Amén. Entonces, esa visión del reino, que el Señor tenga misericordia de nosotros y la ponga en nuestras vidas, la ponga en nuestros hijos, Que nos imparta el en Señor. nuestras generaciones. Amén. 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 Digan amén, hermanos, reciban esa visión. Sí, es muy importante. Sí, yo veía a los hermanos que les tocó hoy día orar porque las hermanas del día sábado, que el evangelio corra, ¿cierto? Y había un video de una familia en India, eran los únicos cristianos en su aldea. Y todos los vecinos, bueno, les decían cosas feas, los maltrataban, le habían cortado el agua también. Y era un matrimonio con 2 niñitos. Entonces ellos, después de un buen tiempo, dijeron, ya, vámonos. Y tomaron sus cosas y se fueron. Pero dice que no pasaron 2 semanas y el Señor les habló de nuevo y les dijo que tenían que volver. Imagínense. Porque ellos eran los únicos, eran la única luz, hermano, que había en ese pueblo, Amén. que había en esa aldea. Entonces ellos volvieron y se quedaron ahí y están predicando. Entonces nosotros tenemos que estar orando por nuestros hermanos. Ellos pasan situaciones difíciles, adversas, y que esas situaciones las puedan pasar en el Señor, con esa firmeza que el Señor les da, ¿cierto? Con esa visión puesta en Él, que no se desanimen, que no se desalienten, porque fíjense que lo que hace el Ministerio de Puertas Abiertas en este caso, no es buscar reubicar a la gente, no es sacarlas del país, no es llevarlas a otros lugares, sino que donde ellos estén puedan ser efectivos para impartir el reino. Y por eso necesitan nuestras oraciones, hermanos, que hoy día se haya activado toda esta semana y que se siga activando un clamor por nuestros hermanos. Amén, porque ellos lo necesitan, esa es la verdad.
ellos necesitan que nosotros, parte de la iglesia libre, que somos los menos, ¿sabe qué? Mire, yo calculé esto en porcentaje. Se dice que la iglesia, la parte de la iglesia que sufre persecución es tan grande, 360 millones de personas en el mundo. Eso equivale a todo Estados Unidos más Brasil, la población de esos dos países que son grandes. Y yo lo calculé considerando la población en Chile. Sería como tener 18 veces Chile. Así es la cantidad de gente que sufre persecución por la fe. Nosotros somos la minoría, pero porque seamos la minoría no significa que tengamos que estar pasivos. Hermanos, nosotros tenemos un rol porque somos una familia en la fe. Y si ellos están sufriendo, dice la palabra, nosotros sufrimos juntamente con ellos, ¿cierto? Amén. Si ellos se gozan, nosotros también. Pero tenemos que apoyarlos en oración, en ofrenda, hermano. Tenemos que hacerlo. Porque es la parte del cuerpo de Cristo que está al frente. Ellos están al frente de la batalla. Nosotros estamos aquí atrás, pero cubramos su espalda. Al menos, hermano, al menos lo mínimo que nosotros podemos hacer por ellos es cubrir sus espaldas en oración. Amén. Amén. Tenemos que, la verdad, es que ser confrontados. Esa es la verdad. Nosotros necesitamos ser confrontados porque nosotros acá en Chile tenemos muchas comodidades, ¿cierto? Tenemos facilidades, tenemos recursos, o sea, tenemos todo y no sabemos o sea, no tenemos la conciencia cuánto estamos predicando la palabra, cuántos hermanos le hemos llevado al Evangelio. Nos falta todo, nos falta mucho. Entonces, ellos no tienen nada en lo natural, no tienen ningún recurso, no tienen casa, no tienen cama, no tienen agua, no hay alcantarillado, no hay luz, no hay dinero, no hay comida. Bueno, los países por lo general donde hay persecución hay guerra. Entonces imagínense con toda esa oposición, ese pueblo, que son nuestros hermanos, ¿cierto? Digo pueblo porque están un poquito más lejos, pero el Espíritu Santo es uno solo. Y es un mismo Espíritu el que nos mueve a todos en Cristo. Entonces tenemos que ser confrontados. Amén. Tenemos que ser confrontados porque es una palabra que el Señor quiere que seamos parte con ellos, pero no de lejos, sino que en el mismo espíritu. Amén. Amén. La cuarta característica, hermanos, es el desapego a lo terrenal y la búsqueda de lo eterno. Amén. Eso es lo que el Señor nos dio. Nos dijo que habláramos hoy día. Desapegarnos de lo terrenal. Como decía César, nosotros aquí tenemos muchas comodidades y no queremos tampoco predicar un evangelio de pobreza, no es esa la intención de esta palabra, no. Porque el Señor al que quiere bendecir lo va a bendecir. Al rey Salomón lo hizo, dice que no había ni habrá hombre más rico en el mundo que él, ¿cierto? Entonces si el Señor te bendice, gloria al Señor. Gloria al Señor por eso. El tema es qué haces tú con esa bendición. Amén. Ese es el tema. Así es. ¿Cómo oramos al Señor por esa bendición que tenemos? ¿Qué ¿Cómo hacemos? se usa? Exacto. Y la palabra en Mateo 6, del 19 al 21, nos dice que hagamos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ¿cierto? Lo que decía César es que, mira, a nuestros hermanos no les importa tener las mejores casas, ni siquiera tener una casa, hermano. Ellos no están preocupados de tener ropa a la moda, digamos, de tener los mejores colegios, quizás. Hay muchos lugares donde los colegios han sido destruidos. Ni siquiera tener los mejores templos. Nosotros, la verdad, somos tan bendecidos porque el templo de Erasmo Escala es un templo bonito. Y tenemos que ser agradecidos del Señor por las cosas que Él nos da. Que Él nos da, ¿cierto? Pero ellos tienen súper claro cuando Jesús dijo, uno mayor que el templo está aquí. O sea, no es el lugar físico. Ellos saben quién está en medio de ellos, que es el Señor Jesús, que es su presencia, ¿cierto? Es su reino. Y ellos, ¿por qué buscan reunirse? Ahora en este tiempo del COVID ha sido difícil para muchos de ellos porque fíjense que no tienen los medios de transporte que nosotros tenemos. Las tremendas autopistas, todo eso,
tienen que estar aislados y como viven en esta realidad de que a veces entre sus mismas familias, ellos son atacados por sus mismas familias, las mujeres que son cristianas, por sus esposos que las pueden matar, las pueden echar de las casas, pueden quitarle los hijos, ¿cierto? Es más difícil para ellas estar, o para los hombres, al revés, depende quién sea el hijo de Dios en la casa. Amén. Es más difícil estar en esa situación de confinamiento y de no poder ver a otros hermanos, de no poder adorar juntos al Señor. Porque sabe que ellos tienen una revelación bien interesante del cuerpo de Cristo, de la unidad del cuerpo de Cristo, de las cosas que el Señor hace cuando estamos en comunión. Y la pastora lo ha dicho, no es solamente una comunión de reunirnos, porque podemos estar conectados, pero estar con nuestra mente en otra parte, ¿cierto? Estar pensando en el trabajo, estar pensando en el almuerzo. Tiene que ver con unirnos en el Señor, unirnos en esa visión del Señor. Amén. En la unidad de su espíritu. Amén. Y avanzar juntos en esa visión del reino. Amén. Amén. Dice en Hebreos 11, del 3 al 16, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Imagínense, hay hermanos que pudieron ver las cosas que el Señor iba a hacer, pero sabían que en el tiempo de ellos no iba a suceder. Amén. Pero lo pudieron ver, dice, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, dice incluso, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, esa es la visión que tienen nuestros hermanos y nosotros tenemos que también tomarla. Amén. Tomarla, porque a veces oramos por algo y creemos que el Señor nos va a responder de forma inmediata, creyendo que nosotros somos dueños de los tiempos. Y la verdad es que los tiempos son del Señor. Amén. Y aquí es una palabra muy clara respecto de eso. El Señor sabe cuándo va a responder, pero nunca va a dejar de responder. Amén. ¿Mm? Amén. Dice, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, ¿cierto? Pero anhelan una mejor. Esto es celestial, ¿cierto? La patria que ellos anhelan es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad santa, una ciudad celestial. Por eso el desapego que tienen nuestros hermanos es tan tremendo, hermano, es algo que tenemos que aprender de ellos, porque es un desapego total de las cosas que van a perecer, dice la palabra, que las cosas van a pasar, pero su palabra no pasará, dice. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar también, porque está en la palabra, está en la palabra. ¿Qué cosas que el Señor nos muestra incluso en nuestras oraciones? Que tenemos apego, que tenemos que soltar, porque es un tiempo en donde tenemos que buscar las cosas del Señor, porque son eternas. Esas cosas nos van a sustentar y nos van a sostener en tiempos difíciles. Amén. Siguiendo Hebreos 11, del 35 al 38. Este es un verso que a mí, la verdad, me conmueve mucho. Dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Wow. Otros experimentaron insultos y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados y muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Esa palabra, hermano, para mí es tremenda, porque yo creo que nosotros debemos preguntarnos si somos dignos para el mundo o somos dignos para el Señor.
Dice, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Eso dice. Yo creo que es importante que el Señor, y creo que el Señor lo está haciendo, creo que este tiempo el Señor lo está haciendo. Está confrontándonos, como decía César, en nuestra fe. Si realmente nuestra vida es digna del Señor o no. Si el mundo nos considera dignos, hermanos, estamos en un problema. Estamos en un problema. Tenemos que ver en el Señor cómo es nuestra vida, cómo nosotros estamos tomando nuestras decisiones, para qué. Si estamos pensando con una visión de eternidad o solamente una visión terrenal. Claro, ¿buscamos ser dignos para el mundo Claro. o buscamos ser dignos para el Señor? Así es. Así es. Miren, cuando nos juntamos en la vigilia de oración, y que aprovecho de dar el dato, que la próxima reunión de intercesión que vamos a tener en Cristo Plenitud, Amén, en favor de nuestros hermanos perseguidos, va a ser en julio. Ya es cada 4 meses en principio, quizás después se acorte un poquito. Y la verdad es que fue un tiempo tan lindo. Yo les hablaba a mis hermanos de un testimonio en Corea del Norte. En Corea del Norte, este es un país que el que ocupa el primer lugar en la lista de persecución. Y llevan muchos años, tuvieron una crisis en los años 90 económica fuerte, y ellos pasan hambre, pasan mucha hambre. Nuestros hermanos más, porque la verdad es que la ayuda no llega a los cristianos. Y cuando fueron los pastores a brindarles ayuda, y ellos les preguntaron qué era lo que necesitaban, nuestros hermanos no pidieron comida, no fue lo primero que pidieron. Ellos, hermanos, comen pasto. Yo les comentaba que 1 kilo de arroz en Corea del Norte equivale al precio de todo un sueldo completo, imagínense. Pero ellos no pidieron comida. Ellos lo que pidieron fue Biblias e himnarios. Y los hermanos que les ofrecieron ayuda no les entregaron inmediatamente la Biblia y los himnarios. Se demoraron en traerla, en imprimir. Y cuando volvieron, ya había pasado un tiempo, algunos ya habían muerto de hambre. Pero ¿sabe qué? Cuando volvieron, recién ahí ellos le contaron que necesitaban comida. Entonces, que esto realmente nos confronte, hermanos. Hoy día tenemos facilidades para tantas cosas, pero ¿qué estamos haciendo con esas cosas? ¿Estamos invirtiendo en lo eterno, donde la polilla y el orín no corrompen? ¿O estamos invirtiendo en la tierra, en las cosas terrenales, donde sí van a ser corrompidas? Que el Señor nos muestre. Dice, la verdad es que es impactante estos testimonios porque es un nivel fuerte en donde hay una agresión, ¿cierto?, en nuestros hermanos que lo hacen comer pasto. Entonces, claro, uno dice que fuerte es la realidad, pero la verdad es que ellos viven la palabra. Porque en Juan 4:34 dice, mi alimento, Jesucristo dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Entonces, nosotros queremos poner esta palabra en relación al testimonio de nuestros hermanos y lo alineado que está la palabra del Señor a lo que ellos viven. O sea, es vida en ellos. Amén. Porque ellos, ¿qué estaban pidiendo primero? Biblias. Amén. Que es la palabra, que ese es el alimento Claro. de nosotros. Sí. Pero queríamos compartir este testimonio por eso, porque la verdad es que aquí uno se da cuenta cómo ellos tienen sus prioridades, cómo las tienen ordenadas, las tienen tan claras. Y a veces, teniendo todas una cosa nosotros, ¿cierto?, disponible, no tenemos tan claras nuestras prioridades con el Señor, porque Él es primero. Amén. Amén, hermanos. Cuando el Señor es lo primero,
nosotros sabemos, ellos lo saben quizás más que nosotros, de que pueden vivir sin alimento natural, pero no sin el alimento espiritual. Amén. Porque es el que lo sostiene. Claro, el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? Dijo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a pasar a la quinta característica, hermano, que es la perseverancia. Esta es la última, ¿ya? Amén. Perseveremos, hermano, escuchando, aunque sea un poquito largo. Amén. ¿Sabe que ellos, de hecho, ellos caminan días para poder escuchar un mensaje, hermano, y nosotros a veces no queremos esperar, queremos las cosas inmediatamente, no queremos dedicar tiempo a escuchar un mensaje, una predicación, no queremos dedicar tiempo a la oración, a la adoración, pero la palabra nos dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Eso lo dice Mateo 24:13. A veces creemos que la salvación es en el principio de nuestra vida en el Señor. Pero la verdad es que no es así. Nosotros tenemos que ser perseverantes. Amén. Y ahí vamos también a guardar nuestra salvación. Así es. ¿Mm? Sí, porque sabe que nuestra vida cristiana, nuestra vida de hijos de Dios, no depende de cómo nos sintamos. Los pastores han estado hablando harto de este tema, de los sentidos, ¿cierto? Amén. De cómo la serpiente Envuelve los sentidos. envuelve los Y sentidos. los atrae. Exacto. Entonces, de decir, hoy día siento congregarme, hoy día no siento congregar. Hoy día siento orar. Claro, Hoy día no siento discipular. claro. Hoy día siento ofrendar, pero mañana como no siento ofrendar, no No ofrendo. ofrendo. Pero la verdad es que nuestra vida, hermanos, no depende de lo que nosotros sintamos, sino que depende de un llamado que el Señor nos hizo, del llamado eterno que Él nos hizo, Amén. porque Él nos predestinó desde antes de fundar el mundo, Amén. ¿cierto? Y no depende tampoco nuestra vida cristiana de si el Señor respondió o no a la oración que le pedimos, porque Él es soberano, a veces puede que no nos responda. Él siempre va a responder las oraciones que son conforme a su voluntad, Amén. conforme al propósito que Él tiene. Así Ahí nosotros tenemos que tener esa certeza que hablábamos de que Él sí nos va a responder, es. En fe. porque Él no es un Dios que miente, ni se desdice de las cosas. Amén. Lo que Él dice, Él lo hace. Y no hay nadie que pueda obstaculizar sus planes ni sus pensamientos. No hay nadie que le pueda hacer frente. Pero a veces nosotros oramos de lo que nosotros tenemos en el corazón, ¿cierto? De lo que a nosotros nos gustaría, de lo que nosotros quisiéramos. Y a veces, cuando oramos así, el Señor, aún en su misericordia, nos concede lo que le pedimos, pero otras veces no. Y nuestro camino con Él no depende si Él nos dice que no. No porque Él nos diga un día, no, no te voy a dar el esposo que pediste, por ejemplo, nos vamos a ir al mundo a buscar un esposo. No es así. Porque también la palabra dice que sus caminos son más altos que los nuestros. Claro. Si Él nos da una respuesta que va en contra de lo que queremos, es por algún motivo, Sí, pero es para nuestro bien. sí. Hermanos, se ha estado hablando mucho de la oración. Delante lo dijimos, desde el año pasado, de las vigilias, ¿cierto? Pero Pablo decía, no me molesta repetirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Amén. Amén. Así que vamos a repetir un poquito acerca de la oración, porque la oración es la que nos ayuda a perseverar, Así hermanos. es. En la medida que nos mantengamos orando, porque nuestras fuerzas se acaban. Hermanos, nosotros somos humanos, somos seres humanos y un día estamos cansados, a veces nos despertamos cansados no solo digo de las cosas que hay que hacer en lo natural, Amén. de situaciones, de muchas cosas, pero las fuerzas del Señor nunca se acaban. Entonces, cuando nuestras fuerzas se acaban, el Señor todavía tiene fuerza, Él no se duerme, no se cansa, no se fatiga. Y Él nos infunde fuerza a través de la oración. Amén. Amén, para el propósito. Miren, el hermano Andrés, quizás no todos lo conocen, el hermano Andrés es un hermano holandés que fundó el Ministerio de Puertas Abiertas Así es. hace como 60 años atrás. De hecho, él hace pocos días estuvo de cumpleaños, creo que cumplió 93 años. Todavía vive y es una persona como nuestra pastora Marlene,
activa, llenos de vida, lleno de la vida del Señor, que lo que Él habla, igual que llenos la de días, como dice la palabra. Exacto, lo que Él habla, igual que la pastora Marlene, siempre es bendición. Es sabiduría, Edifica, siempre. así Amén. es, de esa talla. Amén. Entonces, el hermano Andrés escribió un libro que se llama La oración, la verdadera batalla, que es un libro muy, muy bueno. Y él dice lo siguiente, vamos a compartir con ustedes algunas palabras que él escribe. Dice, Jesús nunca le enseñó a sus discípulos cómo debían predicar, fíjese, pero sí les enseñó cómo orar. Saber cómo hablar con Dios es más importante que saber cómo hablar con los hombres. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno sabe hablar con Dios, ¿cierto? Y lo sabe escuchar, Mm. aprende a hablar con los demás. Amén. Así podemos perseverar y mantenernos firmes. Amén. ¿Mm? Amén. Estamos hablando de la perseverancia. Cuando nosotros hablamos con el Señor, Él nos muestra lo que tenemos que decir. Lo que tenemos que decir en el trabajo, lo que tenemos que decirle a los vecinos, ¿cierto? Cuando hay, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que de repente en el colegio a las niñas se les pide que lean ciertos libros. Y la verdad uno se complica, hermano, se complica de tener que ir a una reunión donde están todos presentes y decir, yo no quiero que mi hija lea esto, o se lo cambia o que le pongan un 1. Uno se complica porque a veces la gente también es agresiva y te contestan cosas que como tan, como dicen, como tan... Delicado, no sé, tan... Te dicen cosas, entonces uno la verdad sabe que lo tiene que hacer y lo hace, lo hacemos, gracias al Señor que nos ayuda. Pero nos deja a veces de preocuparnos, que no, otra vez tenemos que ir y tenemos que decir que esto nosotros no lo queremos para nuestra casa, no lo vamos a permitir, no queremos que sea así. Y es una y otra vez. Pero sabes que el Señor te fortalece en eso, y aunque sean cosas tan pequeñitas en comparación con lo que viven nuestros hermanos perseguidos, el Señor también las usa. También las usa porque hay otras personas que no se atreven a decir lo mismo que nosotros estamos diciendo. Y ¿sabe qué? Hay personas que están esperando que nosotros lo hagamos para también ser animados y ser fortalecidos y decir esto no lo quiero. Hay un testimonio a raíz de lo que hablaba Leila, el mismo hermano Andrés, de que, bueno, él tiene la visión de llegar a los pueblos que son comunistas y musulmanes para, mire, imagínese la visión de él, o sea, donde uno debiera arrancarse, ¿cierto?, como cristiano, y la visión es llegar con la palabra, Amén. ¿cierto?, con el mensaje, con el evangelio de Cristo, del reino, a estos lugares donde hay comunistas y musulmanes. Entonces, la perseverancia también da un fruto porque a raíz de que en un momento el hermano Andrés dijo, yo doy mi vida por esta persona, a cambio de que le salven la vida a esta persona. Una autoridad musulmana, que era de los terroristas, digamos, eso permitió que ellos se conocieran y generaron algún tipo de amistad. Imagínese, esto es insólito, pero a raíz de la perseverancia que uno ve respecto de la visión que el Señor pone en nuestro corazón para seguir avanzando y no detenernos, el Señor también abre el camino, pero si no somos perseverantes y a la menor situación que se nos presente, decaemos, ¿cierto?, nos rendimos, no va a suceder nada. Por eso la perseverancia es muy importante en nuestras convicciones, como decía Leila, de mantenernos firmes en lo que creemos, porque a veces nos pasa incluso en el trabajo, si lo llevamos a lo práctico, que nos enganchamos con conversaciones de las cuales no debiéramos enganchar, porque nosotros somos apartados para el Señor, pero yo lo confieso y lo hacemos. Entonces la perseverancia tiene que ver con tener la convicción en el corazón, en quién creemos. Amén. Pero no solamente eso, sino que hacer lo que el Señor quiere que hagamos, pero perseverando en eso, porque a veces nos vamos a caer, nos vamos a tener que levantar y vamos a tener que seguir avanzando. Amén.
tener claro cuál es la visión. Nosotros el otro día hablábamos en el discipulado, dábamos un ejemplo de Moisés. Moisés, el pueblo duro que le tocó sacar de Egipto, ¿cierto? Claro. Fue difícil para él. Fue difícil, pues, hermano. Debe haber sido muy difícil. Moisés también se cansaba. Y en una oportunidad el Señor le dijo, voy a destruirlos a todos. Así, imagínense, los voy a destruir a todos y de ti voy a hacer una nación grande. Y Moisés podría haber dicho, ya Señor, dejémoslos a todos en el desierto y sigamos nosotros avanzando. Podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho. Pero no lo hizo. Pero no lo hizo, a pesar de que él se cansaba a veces del pueblo, reclamaba, se enojó, quebró las tablas, ¿cierto?, de la ley. Aquí no ve la perseverancia de ellos. La perseverancia. ¿Y eso lo pone el Señor? Eso es por buscar al Señor continuamente. Amén. Cuando el Señor le dice, los voy a destruir a todos, Moisés no le dijo que sí. Le dijo, por favor, no lo hagas, ¿cierto? ¿Qué iban a pensar los demás pueblos que tú los trajiste al desierto para destruirlos? Moisés tenía puesta la mirada primero, en la gloria del Señor, porque dijo que iban a pensar los demás pueblos, como que la gloria del Señor no iba a ser vista. Y segundo, en el amor que el Señor le tenía al pueblo, porque Moisés incluso le dice, por favor no los mates, no los elimines de la tierra, no los saques. Si quieres a mí, sácame del libro de la vida, pero no a ellos. O sea, él estaba poniendo su vida por el pueblo, sabiendo que eran contumaces y rebeldes, ¿cierto? Dice la palabra. Pero al final, lo que nosotros vemos aquí, que esto ni siquiera venía del corazón mismo de Moisés, sino que era tanta la comunión que él tenía con el Señor, que esa era la oración que el Señor necesitaba escuchar de Moisés. Amén. Para no destruirlos, ¿entiendes? Entonces, por eso es tan importante permanecer humillados delante del Señor y buscándolo, porque así nosotros podemos seguir avanzando y perseverando en la tarea que Él nos dio, hermano, que no siempre es una tarea fácil, porque es lo que no se ve, acuérdense, es lo que no vemos, es lo que vamos a ver después, es lo natural, lo vemos en el espíritu, pero hoy día no lo vemos. Entonces cuando vemos todo destruido, la verdad es que es difícil a veces avanzar, pero si el Señor nos da una visión, nosotros podemos ver todo como Él lo ve. Amén. Y podemos seguir construyendo. Amén. Amén. Es importante que nuestra oración sea permanente, que no sea aislada, que no sea que estemos orando una vez al mes, una vez a la semana. Nosotros debemos tener una vida de oración, Amén. ¿cierto? Una vida de oración, porque eso produce fruto en nuestra fuerza para perseverar en las cosas que el Señor nos quiere hacer o nos manda hacer. Perdón. Bueno, hay una frase de un libro, ¿cierto? Que queremos compartir. Del libro del hermano Andrés. Claro, del libro que compartir con ustedes, que dice, los líderes políticos, económicos, militares y espirituales del mundo tal vez no conozcan nuestros nombres, pero podemos llegar a tener más influencia en sus planes de acción que la que tiene el conjunto de sus mejores consejeros. Y esto es a través de la oración, hermanos. La oración nos abre puertas para pasar los obstáculos y para perseverar, ¿cierto?, en los planes que el Señor pone en nuestros corazones. Amén. Amén, hermanos. Y no nos desanimemos de orar por nuestros hermanos perseguidos, porque Amén. ¿saben qué? Miren, hay lugares donde es imposible quizás en lo natural poder llegar con un mensaje, ¿cierto? Un mensaje abierto, explícito, la palabra del Señor. Pero la oración no tiene límites, hermano. No tiene fronteras. Claro, el Espíritu Santo no tiene límites. Él no se limita por una cárcel, ¿se fija? Por una ciudad que está fortificada, llena de terroristas. No, o por una ideología. No se limita. O por un idioma. Claro, entonces, donde nosotros no podemos llegar, sí pueden llegar nuestras oraciones, porque el Espíritu Santo hace la obra en la medida que nosotros oramos conforme a su voluntad. Mire, había un testimonio de un hermano en Egipto. En Egipto hay muchos musulmanes,
Entonces ellos oraban para que el Señor, como ellos no podían predicar abiertamente, para que el Señor se revelara a la gente a través de sueños. Y esto es súper común en los musulmanes, porque como les decíamos, el Señor no se limita, o sea, hasta de noche le habla a la persona, le revela un sueño, le habla, soy Jesús, sígueme. Así lo hace el Señor. Jesús decía, mi padre trabaja. Claro, hasta esta hora Hasta trabaja. esta hora trabaja. Y yo trabajo también. Así tenemos Amén. que hacer nosotros, pues, hermano. Disponernos a cualquier horario. A cualquier horario, si nos llama a orar en la noche, amén, gloria Amén. al Señor. Miren, entonces este hermano decía que ellos se reunían, los poquitos que podían juntarse, se reunían a orar, no a predicar, Amén. no a predicar. Y oraban que el Señor trajera revelación a través de sueños, que mientras estaban, no sé, los quehaceres del día, se les apareciera el Señor, como lo hizo con Pablo. Y ¿sabe qué es lo bonito? Ellos no tenían que predicar, sino que llegaba la gente y tocaba a sus casas y les decía, se me apareció el Señor, vi a Jesús, me dijo que viniera. Y así la gente llegaba a la congregación. Tremendo. ¿Ya? Entonces, estos hermanos misioneros, cuando les preguntaron qué querían que oráramos nosotros en estas peticiones que se mandan en favor de nuestra familia en la fe, le dijo, ¿qué quieres específicamente que oremos por ustedes? Y este pastor le dijo, yo no quiero que oren por nosotros, quiero que oren con nosotros. Amén. Porque Es muy distinto. es muy distinto, hermano, porque dijo, si ustedes oran por nosotros, van a pedir que no haya persecución, van a pedir que podamos predicar abiertamente, O que lo saquen de donde están. claro, que nos saquen, pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos que ustedes oren con nosotros, que el Señor se revele a esta gente, Amén. porque cuando el Señor se revela, hermano, ya no hay nada más que hacer. Nosotros podemos predicarle 1000 veces a una persona, pero si el Señor no se revela, no pasa nada, ¿cierto? En cambio, cuando Él se revela, aunque nosotros no hablemos nada, hermano, está todo hecho. Está todo hecho. ¿Ya? Amén. Amén. En Hebreos 11:13 nos dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Este verso lo leímos delante. Sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo. Amén. Hay muchas cosas que quizás nosotros no vamos a ver con nuestros ojos naturales, pero el Señor sí las hace. Amén. Amén. Es lo que le pasó a Moisés. Claro. Que dice que entrando en la tierra prometida, ¿cierto? Aquí hay una palabra que dice, por tanto, hermanos, dice que está en Hebreos 3, 1 al 6, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios, Amén. porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, cierto? Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, su iglesia, Amén. si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Moisés es un testimonio de aquellos que está en Hebreos 11:13, dice, por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Moisés no entró a la tierra prometida, pero ¿sabe qué? Él sí cumplió con su propósito. Amén. Él sí cumplió con su propósito. Entonces, aquí hay un resultado de la oración escuchada, ¿cierto? Y de la vida que el Señor le dio a Moisés y de lo fiel que él fue delante del Señor. Amén. O sea, hermanos, aunque no veamos el final del camino, aunque no veamos la obra terminada, Amén. ¿cierto? No debemos dejar de avanzar. Amén. Nosotros tenemos que perseverar en lo que el Señor nos pidió. Porque a los ojos naturales, yo he escuchado gente que dice, no, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida y no cumplió. Pero no es así, porque eran otros los que estaban llamados a conquistar, no Moisés.
Así es. Y de hecho por eso el Señor dice, mi siervo Moisés ha muerto. No se refiere a él como su siervo, Amén. ¿cierto? No el que se apartó, no, es su siervo. Amén. Cumplió su propósito. Y nosotros igual, quizás no vamos a ver la obra terminada, pero nosotros hagamos la parte que nos corresponde. Así es. Perseveremos en eso hasta el fin. Así es. Ahí vamos a ser salvos, dice la palabra. Amén. 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 Y para concluir, ¿cierto? Esta palabra, ¿qué es lo que persiguen de nosotros las tinieblas, ¿cierto? Las potestades. Lo que persiguen es lo que creemos, ¿cierto? Lo que persiguen de nuestros hermanos perseguidos es lo que ellos creen, en quién creen. Y vemos que una de las manifestaciones de la persecución por la causa de Cristo es cuando Pedro, ¿cierto?, niega 3 veces a Jesús, ¿cierto? Cuando a él se lo llevan preso, ¿cierto?, a Jesús, y Pedro lo niega 3 veces. Pero miren, y esto Jesús sabía, siempre supo que la persecución iba a existir y venía a atacar directamente nuestras creencias, en quién creemos. Entonces, Jesús trató el corazón de Pedro en esa área a través de la aparición, ¿cierto?, que tuvo después de haber resucitado, dándole además un mandato, ¿cierto? Pero además, lo que esto iba a significar, porque ahí fue donde Jesús le mostró a Pedro que a través de su muerte iba a glorificar a Dios. Vamos a leer el pasaje que le estoy diciendo. Está en Juan 21, del 15 al 19. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le volvió a reiterar Jesús por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. En el versículo 19 dice, esto dijo, dándole a entender, no directamente, dándole a entender con qué muerte había de glorificar Pedro a Dios. Y dicho esto, añadió Jesús, sígueme. Entonces el mensaje, hermanos amados, es escuchar esa palabra en nuestros oídos, audible en nuestro espíritu, en nuestro corazón, cuando dice, sígueme, sígueme, sígueme. Nosotros lo sigamos, como lo hizo Pedro, que aunque lo habíamos conversado, lo negó, ¿cierto? A causa de que él se sentía perseguido, Jesús vino a restaurar eso en su corazón. Y Pedro lo siguió, y Jesús completó la obra en Pedro. Pero es a través de Cristo donde nosotros vamos a ser completados. Así que les queremos entregar esta palabra, ¿cierto? Para que el Señor nos siga guiando a través del testimonio de lo que los hermanos perseguidos pueden darnos a nosotros también para proveernos de eso. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te queremos dar gracias por esta palabra que tú permites impartir, que sabemos que está en tu corazón, Señor, que la iglesia venga a hacerse una sola, que no miremos de lejos a nuestros hermanos perseguidos, Señor, sino que los miremos en el mismo espíritu, Señor, en la ejad, como dice en tu palabra, Señor. Y como lo hiciste con Pedro, Señor, que aunque en él hubo una situación difícil, que fue confrontado, Señor, y no supo qué responder, incluso fue torpe, tú lo atrajiste a ti, Señor, con tus cuerdas de amor, Señor, con tu justicia, con tu verdad, Señor. Tú lo restauraste, Señor, tú lo levantaste, Señor, y tú lo pusiste sobre la roca que es Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos esta palabra, Señor, y que venga a producir el efecto en tu iglesia, Señor. El efecto que tú quieras que produzca, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Así es. Amén.
Chao, chao, hermano. Bendiciones. Amén.